Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este momento tan maravilloso, Señor, en el que tu palabra va a ser predicada, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por las personas que están conectadas, por las que van a oír en diferido. Y creemos, Padre, que tú vas a ser propicio a cada una de nuestras necesidades y que nos vas a confortar, nos vas a orientar y nos vas a bendecir con la palabra que va a ser expuesta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén. Y amén. Amén. Bien, les invito a que leamos en la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Y dice la palabra del Señor así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se le opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, el tema de hoy es la manifestación del anticristo. La manifestación del anticristo. Pues bien, ¿por qué este tema en este día? Bueno, porque vemos que hay muchas personas que sienten ansiedad, hay una incertidumbre y temor sobre lo que podría suceder con la manifestación de este personaje. En la nueva versión internacional, 1 Juan 2:18 nos dice: querido hijo, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene. Bien, porque hay una cuestión a nivel mundial que se está dando ahorita con las crisis, ¿verdad? Crisis económica, crisis con la pandemia, lo que está pasando con los terremotos en diferentes lugares, la guerra, las hambres y las catástrofes naturales. Entonces, todo esto nos indica que hay una señal de los tiempos que está apuntando hacia la venida de Cristo, pero también hacia el advenimiento de este personaje llamado el anticristo, ¿verdad? Bien, se ha notado últimamente que los líderes mundiales hablan cada vez más de unir sus fuerzas para preparar la plataforma y el escenario para la aparición del anticristo. Piensan que este personaje va a traer solución a los problemas mundiales y que va a resolver todas las crisis. Sigue diciendo Juan, en el pasaje que leímos anteriormente, que dice que entre los que han surgido podemos nombrar, por ejemplo, que hay muchos anticristos que se han levantado a través de la historia, ¿verdad? Y ahora bien, estos anticristos, como por ejemplo en el caso de Adolfo Hitler, fueron personas que realmente no eran muy conocidos, sin embargo se manifestaron en cierto momento, hicieron daño y por ejemplo Adolfo Hitler se convirtió en un dictador despiadado y cruel, y se calcula que mató a 6 millones de judíos en Europa, que fueron asesinados durante su dictadura, porque no se puede llamar gobierno, sino sobre su dictadura. Y algo parecido va a suceder con el anticristo, pero a nivel global. Entonces tenemos que estar al tanto de todo esto para que podamos estar percibidos, no por nosotros, te lo digo que no por nosotros, porque nosotros nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia, sino por los que se quedan,
para que no acepten ese sistema mundial y sean salvos rechazando todo lo que Él va a proponer a la humanidad en ese tiempo, que ya le digo, nosotros vamos a estar en la boda del Cordero por 7 años y resulta ser que van a tener que enfrentar a ese personaje aquí en la tierra. Bien, entonces vamos a ver dos conceptos básicos que vamos a manejar para poder trabajar sobre este tema, y sería la palabra manifestación, que está en el título del mensaje. Bueno, la manifestación es dar a conocer o descubrir o poner a la vista algo. Se define también como la epifanía, o sea, aparición o la revelación. En el caso de Cristo, vemos cómo Cristo tenía que ser manifestado al pueblo de Israel como el Mesías, el Salvador del mundo. Y vemos también el concepto de anticristo. Ahora bien, atienda bien ese concepto del anticristo. Dice que la palabra original en griego para anticristo tiene dos significados. Una, en contra de Cristo, y en el sentido de que alguien o algún poder se opone a la obra de Dios. Y también puede significar el lugar de. O sea, eso quiere decir que esta persona toma el lugar de Cristo, o sea, quiere tomar el lugar de Cristo. O sea, es una imitación vulgar de lo que fue la manifestación de Cristo, pero es todo lo contrario. Entonces vemos que es un falso Cristo el que se opone a Cristo. Ahora bien, repasemos la lectura anterior para que podamos entender qué realmente es lo que nos quiere decir Pablo con respecto a esta advertencia que nos está dando en este pasaje. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora bien, ¿qué nos está advirtiendo Pablo? Bueno, que sepamos que la venida de Cristo y nuestra reunión con Él y su segunda venida tenemos que esperarla de una manera específica, y que en esta espera también no sea afectada nuestra fe. ¿Por qué? Porque hemos visto a través de la historia cómo diferentes religiones han surgido después de haber fijado fecha sobre la venida de Cristo. Tiene que tener cuidado, sea quien sea, el más erudito que trate de poner fecha, es imposible, porque Jesucristo dijo que ni Él mismo sabía, ni los ángeles en el cielo, la hora en que Cristo había de venir. ¿Por qué? No sea que se le fuera a soltar a alguien y entonces fuera a querer entorpecer los planes de Dios, porque eso está en la sola potestad del Padre, y también en este caso del Hijo que está a la diestra del Padre, que Él venga a buscarnos como su iglesia, pero tiene que venirnos a buscar primeramente. Bueno, mire, hay un ejemplo en Éfeso. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: mas evita profana, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Dice: mas evita profana y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Óigase bien, trastornaban la fe de algunos porque habían dicho que la resurrección había sucedido, pero es imposible, porque hay dos eventos que son simultáneos. La resurrección y el arrebatamiento acontecerán al mismo tiempo. Óigase bien, no es que va a suceder una cosa primero y después la otra, no. Dice que los muertos de Cristo resucitarán primero, y los que habremos quedado con vida seremos transformados de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, y seremos llevados juntamente con el Señor a las nubes para estar con Él por toda la eternidad, porque este cuerpo que nosotros tenemos humanamente hablando no puede soportar estar en eternidad. Entonces seremos transformados, ellos con nuevos cuerpos y nosotros con un cuerpo glorificado, o sea, un cuerpo nuevo, al distinto al que tenemos ahora. Bien, dice 1 Tesalonicenses 4:15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces vemos que Pablo nos está advirtiendo esto porque Satanás, desde los días de Pablo, ha hecho esfuerzo para que la gente
se desvíe de la fe que está implícita en la palabra, porque ya ellos habían recibido esa revelación de ese arrebatamiento y de cómo iba a ser ese arrebatamiento. Entonces, todos en el tiempo de Pablo esperaban la venida de Cristo y más Pablo, ¿verdad? Él decía que, bueno, él esperaba que él también fuera a ser arrebatado, pero después Dios le mostró que él tenía que padecer una muerte, ¿verdad? Entonces, dice que sigue diciendo el pasaje que leímos anteriormente, que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, todo esto, proféticamente hablando, lo tenía Pablo muy claro. Entonces nos está transmitiendo esta palabra profética. Acuérdense que en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 9 dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en atender hasta que el día esclarezca y se manifieste el lucero de la mañana. Y ese lucero de la mañana, por supuesto, va a ser Cristo llevándonos nosotros como su iglesia, ¿verdad? Ok. Entonces viene hablando Pablo de que se manifestarán dos cosas. Se llama la apostasía, o sea, antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pero ¿de qué apostasía habla Pablo? ¿Qué es esa apostasía? Bueno, mire, la palabra apostasía griega se traduce como rebelión en el griego y o caída. En el versículo 3 aquí se habla sobre esa apostasía y se refiere a una negación general de nuestro verdadero Dios, de la Biblia y de la fe cristiana. Nada parecido a la realidad de lo que está pasando actualmente a nivel mundial, que no hay líderes que están, o sea, como se dice, volviendo atrás, etcétera, etcétera. O sea, nosotros no estamos para juzgar a nadie, nosotros estamos en orar para que cualquiera que se desvíe de la palabra del Señor se arrepiente y se convierta, porque resulta ser que está comprometida su salvación, porque el que le quite la palabra del Señor le será quitado su nombre de la vida, y el que le añada le van a ser añadidas las plagas, o sea que van a quedar reservados para el día del juicio, en el tiempo en el cual venga la gran tribulación y que venga la manifestación del anticristo, lamentablemente. Entonces la gente tiene que tener mucho cuidado cómo maneja la palabra profética, porque ella trae una sentencia, Apocalipsis capítulo 22, amén. Bien, entonces en cada época hemos anotado que han habido deserciones a nivel mundial. Entonces, pero sin embargo la Biblia dice que en ese momento en el cual Cristo viene a manifestarse, va a haber una forma general de apostasía, pero hay un remanente. Hay un remanente que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, que tiene que ser quitado de aquí de la tierra, y lo voy a explicar por qué más adelante tiene que ser quitado de aquí de la tierra, porque si no, no se puede manifestar el anticristo, ¿verdad? Entonces, dice que todo el planeta, según lo que dice la Biblia, se va a rebelar contra Dios, y como ellos requieren un líder, quieren que se levante el anticristo para que él a nivel global gobierne. Entonces, vemos de una manera repetitiva tanto a líderes políticos como a líderes religiosos anteponiendo su opinión a lo que está escrito en la Biblia y trayendo controversias y divisiones. Y también vemos que como son hoy en día admitidos libremente en ciertos grupos religiosos los LGTB, o sea, no es que nosotros no debemos ayudarlo a ellos, pero tenemos que ayudarlos a que ellos se conviertan al Señor, ¿verdad? A que ya ese espíritu que los tiene cautivos a estar en esa condición de ellos sean libres, ¿verdad? Porque no es un error, lamentablemente, lo que puedan estar haciendo, ya que es contrario a lo que a la naturaleza humana normal que el Señor nos entregó como seres humanos. Amén. Bien, entonces Jesús advirtió que todas estas cosas acontecerían. Dice: muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, tenemos una responsabilidad de juzgar la profecía, de ver que esa profecía esté conforme a la palabra. No es lo que diga el hombre, es lo que diga la palabra del Señor, porque para eso está escrita. Entonces nosotros debemos estar vinculados a la palabra del Señor y no a, digamos,
esa ideología que tienen ciertas personas de hablar ciertas palabras proféticas hasta de desastre, pues tenemos que tener cuidado con ello, porque Dios nos ha enviado para bendecir y no para maldecir. Acuérdense que por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, más por la maldición de los justos la ciudad será trastornada. De los impíos la ciudad será trastornada. Entonces, bueno, bien, entonces vamos a ver que entre las principales características de lo que es esta apostasía está en los tiempos finales habrá mucha deserción, o sea, va a haber gente que se van a echar para atrás y van a decir que ahora no siguen a Cristo. O sea, eso ya lo estamos viendo en ciertas personas. Le digo, hay que estar hablando por ello. Hay un total abandono de la fe en algunas partes. Hay deslealtad, hay infidelidad al propósito de Dios para su vida, y la maldad que predice la Biblia, que estará multiplicándose a nivel mundial al no haber una palabra fiel. Y dice la Biblia que por eso el amor de muchos se va a enfriar, porque la palabra no puede surtir el efecto, lo contrario a lo que ya he dicho, si la gente no se manifiesta para poner esa palabra por obra en su vida. Ahora bien, también entonces la palabra del Señor dice que primeramente ya leímos que la apostasía. Ahora bien, ¿qué significa? Y se manifieste el hombre de pecado. Ahora bien, ¿quién es este hombre de pecado? Como es nombrado a través de la Biblia, podemos conocer el carácter y la personalidad de este personaje. En el capítulo 7 de Daniel, Dios le da una visión de 4 bestias. Una que era el león, representando a Babilonia; otra que era el oso, representando a Medio Persia; y otra que fue rápida en su conquista, que fue el imperio griego, que influenció mucho en los días de Cristo, aunque el imperio romano fue el que ejecutó a Cristo, lamentablemente. Entonces, y vemos esa cuarta bestia que dice que es espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. La describe el Señor, se la da a conocer a Daniel, y ese representa a lo que es Roma. Pero ese imperio romano ha permanecido por los siglos, y dice que para este tiempo se va a manifestar teniendo 10 poderes. O sea, dice Daniel 7, 8 en adelante, dice, y tenía 10 cuernos. Dice, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Mire, le voy a decir algo. El anticristo está, como se dice, como encubierto, o sea, como velado, como, digamos, como escondido. Dice que va a ser, o sea, hay quienes han relacionado, por ejemplo, a Gorbachov, a Obama, y a ciertas personas con el anticristo. Más eso no es la realidad, porque tiene que ver con un hombre que se va a levantar de unos poderes políticos que se van a levantar, y le llaman el cuerno pequeño. Ahora, ¿qué significa que es un cuerno pequeño? Significa que aparentemente este se va a levantar como algo insignificante, sin embargo va a tener el poder para levantarse como ese gobernante mundial llamado el anticristo. Entonces, ahora bien, ¿cuál será el propósito de su venida? ¿Qué tratará de alcanzar? Bueno, ya le digo, en los nombres que vamos a ir estudiando con respecto a este personaje y cómo lo describe la Biblia, vamos a descubrir su carácter y su forma de actuar. Dice que en Daniel, primeramente está descrito como el cuerno pequeño, y es el primer nombre que se le da al anticristo en la Biblia. Por ahí comienza la manifestación, o sea, de la profética de quién es este personaje. Se refiere entonces, como le dije anteriormente, que aparecerá de una manera insignificante, pero de manera sorprendente tomará el poder. Dicen que va a ser herido con una herida mortal, esa herida mortal va a ser sanada, la gente se va a buscar a este personaje, no sé si por emotividad, lo que sea, y van a aceptarlo, digamos, por la forma de que él va a actuar, ¿verdad? Entonces,
Daniel 8:23 también se le conoce como el rey altivo, o sea, ya vemos que hay otra personalidad que se va a manifestar en él, el rey altivo. Y dice que Daniel 8:23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleven al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Entonces, este rey altivo de rostro va a demandar ser adorado y entendido en enigma. O sea, va a utilizar palabras rebuscadas o quizás muy sofisticadas, o sea, para que piensen que el hombre es toda sabiduría, ¿verdad? Y la gente se va, o sea, como dice que es un poder engañoso, la gente se va a engañar con él, pensando que es lo máximo, pero resulta ser que es todo lo contrario. Entonces, también dice la palabra del Señor que el rey hará su voluntad. Y Daniel 11, 36 y 39 dice, y el rey hará su voluntad y se sobrerecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de su padre no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar, oiga, atienda esto, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. ¿Qué es ese Dios de la fortaleza? Sencillamente, dame, te ayudo con la lectura. Dame. Ajá. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Me llama la atención que esto tiene que ver con estructuras levantadas para dominar territorio. Y vemos que eso es como una epidemia hoy en día. Hoy en día son estructuras sobre estructuras levantados en diferentes lugares, obeliscos y cosas que tienen que ver con paganismo. Así es. Entonces, dice que el del Dios de sus padres no hará caso, ¿verdad? Y honrará con oro y plata a todos aquellos que le siguen. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. O sea, él se va a levantar una imagen de sí mismo por medio del falso profeta, como dice Apocalipsis 13. Él se va a levantar y va a exigir su adoración por medio de esa imagen. Dice el versículo 15, y se le permitió infundir el aliento a la imagen, dice Apocalipsis, para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen, y colmará de honores a los que le reconozcan. Dice, repartirá la riqueza del mundo en lo que serán sus gobernantes, y por precio repartirá la tierra. Quiere decir que venderá lo que no es suyo, despojando a los demás de sus bienes. Entonces, también dice la Biblia, también nos muestra la Biblia que aquel único literalmente buscará ser una persona que va a cambiar la ley. Entonces significa no que la va a eliminar, sino que va a cambiar la ley y los tiempos y las ocasiones, hasta las fiestas que normalmente existían desde el tiempo antiguo. Y aunque esto se da de manera pasiva, sin embargo va a afectar la relación de la gente con la comunión con Dios. Bien, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 al 12 dice, inico cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, también el anticristo es llamado aquel que viene en su propio nombre. Jesucristo dijo claramente en Juan 5:43, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. O sea, que Cristo estaba profetizando que ellos recibirían a ese personaje, y es lo que han hecho ciertos grupos ortodoxos hoy en día, que están anunciando que este personaje ya está listo para gobernar, y que ellos están esperando su manifestación y que se tome posesión del poder. También la Biblia lo llama, por supuesto, el hombre de pecado. Entonces, el hombre de pecado significa el que se hace uno con el diablo para pecar contra Dios. Es decir, es la encarnación de todo pecado en él, y esto viene por obra de Satanás. Es el peor hombre que jamás haya existido. El hijo de perdición, bueno, miren,
Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que te venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y lo que significa el hijo de perdición es sencillamente que la misericordia no se puede reclamar para ese hombre, y su destino final es padecer un tormento eterno. No tendrá perdón en este mundo ni en el venidero, y es imposible que en él surja el arrepentimiento. O sea, este hombre jamás se va a arrepentir de lo que ha hecho. O sea, por lo menos Judas se arrepintió, pero este ni siquiera lo va a hacer. Ahora bien, hay una descripción muy clara en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, y dice que Juan vio que subían una primera bestia del mar, de las naciones, porque cuando la Biblia habla del mar, habla de las naciones, y una segunda bestia que surge de la tierra, pero vamos a centrarnos en la bestia que aparece en Apocalipsis 13.1. Dice que este personaje sencillamente va a surgir de las naciones en turbulencia. ¿Por qué? Porque va a haber turbulencia a nivel mundial antes de su venida, y la gente va a aspirar que él arregle todo aquello que está torcido en este mundo, pero resulta ser que nunca va a ser así. En Apocalipsis capítulo 6 habla de que este personaje tiene lamentablemente quienes lo siguen. O sea, se habla de los 4 jinetes del Apocalipsis, en el capítulo 6 de Apocalipsis, y el primero es el caballo blanco, que es el anticristo. Luego vienen los 3 caballos siguientes, que son hambre, guerra y muerte. ¿Qué significa eso? Significa que con él lo que van a surgir son sencillamente desastres y calamidades. El hambre, porque este hombre va a fomentar la escasez a nivel mundial para dominar a la gente. La guerra, porque la gente va a ambicionar entonces tener las cosas que no tiene, y entonces se van a levantar en guerras uno con otro. Y por supuesto la muerte, porque van a haber muchas personas que van a amanecer, quizás a morir. Si hoy en día hay hambre a nivel mundial, en aquel tiempo va a haber mucha más inanición, mucha gente muriéndose de hambre, y eso va a trabajar para que, digamos, este mundo esté peor de lo que está hoy en día. O sea, que no va a haber ningún mejoramiento. ¿Ves? Entonces, vemos que en Tesalonicenses capítulo 2 hay 3 nombres que se le dan al anticristo, los cuales muestran que él promoverá el pecado. A él se le llama el hombre de pecado, también se le llama aquel inicuo. Eso significa que no habrá ley y que habrá caos en su día, porque la ley que él ha cambiado no tiene que ver nada con la ley normal, y que sencillamente derrocará o revocará la ley de Dios para imponer sus propias leyes. Entonces, y eso no se va a hacer de una manera pasiva, sino que va a ser de una manera agresiva. Él va a imponer lo que va a imponer, y si no, la gente va a ser muerta. Porque él se convierte entonces como en esos tipos de reyes de la antigüedad, que eran juez, jurado y verdugo. Entonces dice que cambiará los tiempos y las leyes, y eso significa que este hombre va a traer una condenación a mucha gente que lo han seguido y que sencillamente no quieren arrepentirse. Entonces dice la palabra del Señor, sigue diciendo, y con esto voy a terminar ya esta disertación, y sigue diciendo: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él se ha quitado de en medio. O sea, hay quienes han opinado que el Espíritu Santo tiene que ser quitado de la tierra. Imposible, porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Lo que tenemos que ser quitados y vamos a ser arrebatados somos nosotros como cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque con nosotros aquí no se puede dar la manifestación del anticristo. Acuérdense que Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Quiere decir que hay una promesa para nosotros, y esa promesa, proféticamente hablando, se cumple en el arrebatamiento, para que nosotros seamos librados de las consecuencias de ese gobierno mundial que existe, o que va a existir en ese tiempo, ¿verdad? Entonces dice que entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso lo vemos ya acá para el capítulo 20 de Apocalipsis, ¿verdad?
cuando el Señor llega y mata a este personaje y lo destruye completamente. Y dice, este inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, mentiroso, y con todo engaño e iniquidad, por lo cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice que por esto Dios le envió ese poder engañoso, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sencillamente ubicarnos en el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Tenemos que confiar directamente en lo que es la palabra profética que nosotros tenemos que recibir para poder hacer la voluntad para nosotros. Tenemos que conocer realmente más sobre este personaje, porque tenemos que hablarle a la gente sobre esta persona. Porque, como sabemos, el Espíritu Santo no va a ser quitado de aquí de la tierra. Él va a convencer a la gente aún en el tiempo del anticristo y de la gran tribulación, para que la gente se arrepienta. ¿Por medio de quién? Bueno, eso lo pueden ver en Apocalipsis. Habla de 2 testigos y de 144,000 sellados que Dios va a levantar en 2 tiempos diferentes, 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de gran tribulación, para que le prediquen a la humanidad y se arrepienta. Pero recuerden sobre todas las cosas, nosotros estaremos en 7 años de bodas con el Cordero de Dios en el cielo, mientras estas cosas sucedan aquí en la tierra. Entonces, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y vamos a concluir este mensaje. Amén. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Señor, te damos gracias porque tu palabra ha sido ministrada en el nombre de Jesús. Tú nos enseñaste en Lucas 21:36 que clamemos todos los días ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie delante de nuestro Salvador cuando venga a buscarnos, Señor. En el nombre de Jesús, que no tengamos nada de qué avergonzarnos y que el día que tú vengas, Señor, no tengamos que quedarnos a conocer personalmente a tan despreciable y abominable personaje. Señor, te clamamos por nuestra familia, Señor, por los que están en letargo espiritual, Señor, por los que están en falsas doctrinas, Señor, para que sus ojos sean abiertos y para que tu Espíritu Santo los visite, trayendo sobre ellos convicción para arreglar sus vidas oportunamente, y cuando venga el arrebatamiento todos podamos volar para la honra y la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Los bendecimos.